Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que, ay, madre mía, cómo nos va a dar tema de conversación. Ya saben que a mí me encanta traerles lo último en chismes, lo más jugoso, lo que está en boca de todos y hoy, preparémonos para el salseo. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el apasionante mundo del espectáculo, un universo lleno de misterio, romance y, por supuesto, muchos rumores. Y hoy, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de una pareja que ha hecho vibrar a millones de corazones, que ha protagonizado una de las series más exitosas de los últimos años, y que al parecer podría estar reviviendo su historia de amor. Sí, estoy hablando de Serkan Bolat y Eda Yildiz, o mejor dicho, Serkan y Özge, los actores que les dieron vida. Y es que como dice el título, el escándalo, la noticia, el bombazo del momento es, Serkan y Özge reviven el amor. Rumores de reconciliación sacuden la red. Prepárense para un mar de emociones. Ya saben, agarren sus palomitas, preparen sus tazas de té o café porque esto promete. Pero antes de empezar a desgranar todos los detalles, todas las pistas, todas las pruebas, chicos. Si son nuevos por aquí, si no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme, ni un solo análisis, ni ninguna noticia de última hora. Es totalmente gratis y me ayudan un montón. Así que ya saben, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Vamos, no se pierdan esta gran oportunidad. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Como les decía, los rumores de una posible reconciliación entre Serkan y Özge han explotado en las redes sociales. ¿Y cómo surgió todo esto? Pues, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, todo comenzó con redes sociales, por supuesto. Ese pozo sin fondo de likes, comentarios y especulaciones que nos mantienen pegados a la pantalla día y noche. Todo empezó a fraguarse con una serie de coincidencias, de detalles que los fans más observadores, esos verdaderos detectives de las redes sociales, no dejaron escapar. Empezaron a notar que tanto Serkan como Özge estaban compartiendo fotos y vídeos en lugares muy similares, casi al mismo tiempo. ¿Casualidad? Puede ser, pero cuando hablamos de celebridades y de la intensidad de las redes sociales, la casualidad es, digamos, poco probable. Empecemos por el principio, por el origen de todo. Los fans, con su ojo de halcón, con su capacidad innata para detectar hasta el más mínimo detalle, notaron que ambos actores habían subido fotos desde el mismo restaurante con un intervalo de tiempo muy corto. El mismo restaurante, la misma decoración, la misma comida. ¿Qué era exactamente lo que pedían? ¿Compartían mesa? Esas son preguntas que por ahora quedan en el aire, pero la coincidencia por sí sola ya era suficiente para levantar sospechas. Luego un vídeo de Özge en una playa preciosa, y, oh sorpresa, Serkan también subió un vídeo desde una playa que parecía la misma. Mismo sol, misma arena, mismo paisaje. ¿Estaban juntos? ¿Se habían escapado a un romántico viaje secreto? ¿O simplemente coincidieron en el mismo lugar por pura casualidad? El misterio se hacía cada vez más grande. Pero la cosa no quedó ahí, por supuesto. Empezaron a interactuar en redes sociales de una manera más activa de lo habitual. Comentarios, likes, emojis. Todo esto, multiplicado por la legión de fans que adoran a la pareja, generó un revuelo increíble. Los fans, con su entusiasmo y su fervor, no se quedaron de brazos cruzados. Empezaron a especular, a teorizar, a analizar cada movimiento, cada publicación, cada detalle. Y las conclusiones a las que llegaban eran claras: algo está pasando entre ellos. Hay señales. Hay pistas. Y la chispa, al parecer, podría estar volviendo a encenderse. Y aquí, mis queridos seguidores, es donde la magia de las redes sociales entra en juego. Los foros de discusión se encendieron, los memes inundaron las plataformas, y las teorías más descabelladas empezaron a circular. ¿Estaban juntos de nuevo? ¿Se estaban dando una segunda oportunidad? ¿Era todo una estrategia de marketing para promocionar algún proyecto en conjunto? Las preguntas eran muchas y las respuestas por ahora escasas. Ahora, hablemos de la historia. ¿Por qué esta posible reconciliación genera tanta expectación? Pues bien, Serkan y Özge, como les decía, fueron los protagonistas de una serie turca que conquistó el mundo, Love is in the Air, o Senkal Kapmen turco.
La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno global. Millones de personas en todo el mundo se enamoraron de la historia de Eda y Serkan, una historia de amor con muchos altibajos, llena de momentos románticos, de risas, de lágrimas y, por supuesto, de mucho drama. La serie, para quienes no la conocen, nos narraba la historia de Eda Yildiz, una joven estudiante de arquitectura que ve truncados sus sueños por culpa de un hombre de negocios, Serkan Bolat. Él, sin quererlo, le retira la beca que le permite estudiar en Italia. Para vengarse, Eda decide fingir ser la prometida de Serkan, con el objetivo de hacerle la vida imposible. Pero como suele ocurrir en las mejores historias de amor, el destino les tenía preparada una sorpresa. Lo que comenzó como un engaño poco a poco fue transformándose en un sentimiento real, en un amor profundo y sincero. La trama, llena de giros inesperados, de obstáculos y de momentos de felicidad, conquistó a la audiencia desde el primer episodio. La química entre los protagonistas, la belleza de los paisajes, la música pegadiza y las emocionantes historias secundarias, hicieron de Love is in the Air un fenómeno imparable. Pero la magia de la serie no solo radicaba en la historia, sino en la química innegable entre los actores. Serkan y Özge irradiaban una conexión especial, una complicidad que traspasaba la pantalla. Era evidente que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. Los fans, desde el principio, deseaban que su amor traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Querían ver a Eda y Serkan, a Özge y Serkan, juntos en la vida real. Querían creer en el amor, en la magia, en esos cuentos de hadas que tanto nos gustan. Y en un principio, para alegría de muchos, las cosas apuntaban a ello. Hubo rumores, fotografías, incluso se habló de una posible relación sentimental. Los paparazzi no les daban tregua, y las revistas del corazón no paraban de especular sobre su relación. Pero como suele ocurrir en estos casos, la relación, si es que llegó a existir, no prosperó. Las agendas apretadas, la presión mediática, las diferencias personales, todo eso, sumado a los imprevistos de la vida, hizo que la llama se apagara. Se separaron, y cada uno siguió su camino. Pero el tiempo cura las heridas, y la vida da muchas vueltas. Y ahora, después de un tiempo, la historia podría estar repitiéndose. O al menos, eso es lo que sugieren los rumores. Y como siempre, la posibilidad de una reconciliación ha generado una ola de entusiasmo y expectativa en las redes sociales y en los medios de comunicación. Ahora, ¿qué pruebas tenemos? Además de las coincidencias en las redes sociales, hay otras pistas que han avivado las especulaciones. Por ejemplo, ambos actores han evitado, en las entrevistas, responder directamente a las preguntas sobre su relación pasada. Han mantenido un perfil bajo, pero sin negar explícitamente la posibilidad de una reconciliación. Esto para muchos es una clara señal de que algo se están guardando. ¿Será timidez? ¿Cautela? ¿O simplemente están esperando el momento adecuado para confirmar la noticia? Además, hay fuentes cercanas a la pareja que han insinuado que podría haber una segunda oportunidad. Aunque no hay confirmación oficial, los rumores se han intensificado en los últimos días. Medios turcos y de otros países han publicado artículos, análisis y vídeos sobre el tema, alimentando aún más la expectación. Los comentarios de amigos cercanos, las indirectas en las redes sociales, las declaraciones ambiguas, todo eso ha contribuido a crear un ambiente de misterio y expectación. Algunas fuentes incluso han asegurado que han sido vistos juntos en lugares discretos, lejos de las cámaras y de los focos. ¿Es cierto? ¿Son solo rumores? ¿O estamos ante el inicio de una nueva etapa en la vida de Serkan y Özge? Pero, ¿qué implicaciones tendría esta posible reconciliación? Pues primero haría felices a millones de fans que todavía sueñan con ver a Eda y Serkan juntos en la vida real. Imaginen la alegría, la emoción, la euforia que se desataría en las redes sociales si la noticia se confirma. La pareja se convertiría, de nuevo, en el centro de atención, en el tema de conversación número 1 en todo el mundo. Segundo, reactivaría el interés en la serie, lo que beneficiaría a los actores y a la producción. Love is in the Air volvería a ser tendencia, y los nuevos y viejos fans volverían a ver la serie, a disfrutar de sus momentos favoritos, a revivir la magia. Y eso, sin duda, sería un gran impulso para la carrera de Serkan y Özge. Y tercero, generaría un gran impacto mediático, ya que la pareja es muy querida y seguida por el público. Las revistas del corazón, los programas de televisión, las páginas web,
todos estarían ansiosos por cubrir la noticia, por obtener las últimas fotos, por conseguir las declaraciones más exclusivas. Serkan y Ozge volverían a ser la pareja del momento, la pareja que todos admiran y a la que todos desean lo mejor. Sin embargo, también hay que tener en cuenta los posibles inconvenientes. La presión mediática, el acoso de los fans, las expectativas. Todo esto podría afectar negativamente a la relación. La vida de un famoso, ya lo sabemos, no es fácil. Están constantemente expuestos a la mirada pública, a los juicios, a las críticas. Y eso inevitablemente puede afectar a cualquier relación. La presión de los medios, la invasión de la privacidad, las especulaciones constantes, todo eso podría poner a prueba la fortaleza de la pareja. Además, las expectativas de los fans podrían ser demasiado altas, y cualquier pequeño error, cualquier desliz, podría ser magnificado y utilizado para generar polémica. Pero como dicen, el amor puede con todo. Y si realmente hay amor, si realmente quieren darse una nueva oportunidad, esperemos que puedan superar cualquier obstáculo. Que sean fuertes, que se protejan mutuamente y que no permitan que las presiones externas afecten a su relación. En definitiva, la posible reconciliación entre Serkan y Ozge es una de las noticias más comentadas del momento. Los rumores están en boca de todos y la expectación es máxima. ¿Será cierto? ¿Volverán a estar juntos? ¿Con qué nos sorprenderán? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos de cerca la historia, analizando cada detalle, cada pista, cada movimiento. Seremos los detectives de su romance, los cronistas de su historia de amor. Y ahora, mis queridos seguidores, quiero que me den su opinión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Serkan y Ozge podrían estar juntos de nuevo? ¿Les gustaría que su amor traspasara la ficción? ¿Qué expectativas tienen sobre esta posible reconciliación? ¿Qué creen que les depara el futuro? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que sean fans de la serie y de la pareja. Que todos se enteren del chisme. Que todos participen en este debate. Y bueno, con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y sobre todo, que les haya dado tema de conversación. Hemos repasado los rumores, las pistas, las pruebas, y hemos analizado el impacto que tendría esta posible reconciliación. Hemos hablado de amor, de esperanza, de sueños, y por supuesto, de mucho salseo. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por estar aquí, por su apoyo. Me encanta que sean parte de esta comunidad. Ya saben que sin ustedes nada de esto sería posible. De verdad, muchas gracias. Son ustedes los que hacen que este canal sea lo que es. Son ustedes los que me inspiran a seguir adelante, a investigar, a compartir las últimas noticias. Recuerden dejar su like si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de las noticias y chismes que les traigo. Estén atentos porque esto es solo el comienzo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y que el amor nos acompañe siempre.